Bueno, ¿se me escucha bien? ¿Se escucha por ahí, Pauli? Que ellos digan. ¿Se ¿Se escucha escucha? bien allá? Está desde la Sí, computadora de Paula. perfecto. Sí. Sí, Bien. sí, Bárbara. Bueno, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Eh, Tenemos nuevamente una actividad de nuestra querida Secretaría de Cultura, del Claustro de Analistas en Formación, del Instituto Ángel Garma, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, presidida acá por la colega Paola Basavilbaso, que está en otros orientes, pero está presente. La Secretaría está coordinada por el secretario de Cultura actual, colega Enrique Carrión, que también anda por otros lugares, pero está ahí presente. Y el equipo está compuesto por Pedro Boari, Paula Galac, Marta Miravalle Guerrero, Vivian Seco y yo, Jesús Matías Luzuriaga. Tenemos también como colaboradores a los queridos Juan Buqueri y Carolina Cerniecki de Lázaro, que ya están egresados, pero colaboran muy generosamente con nosotros. Bueno, el invitado de hoy es aquí el presente Oscar Conde. Es ensayista, poeta, investigador y profesor universitario. Compiló libros sobre la cancionística del tango y el rock y es autor del Diccionario Etimológico del Lunfardo y de otro libro titulado Lunfardo. Es académico titular de la Academia Porteña del Lunfardo, de la Academia Nacional del Tango y de la Academia Argentina de Letras, que a su vez esto lo convierte en correspondiente, si no me equivoco, de la Real Academia Española. Así que puede decir cualquier cosa que se convierte en una palabra oficial automáticamente. No, Bueno, Oscar, mediante su trabajo incesante, resguarda y mantiene vivo un caudal de nuestra cultura argentina. Así como algunos objetos culturales son considerados patrimonio intangible, Oscar Conde dedica su trabajo y su vida a la vigencia de una parte importante de nuestro patrimonio cultural inmaterial, como son el lunfardo y el tango. En Japón, a quienes hacen esta labor con tal dedicación, les otorgan el título de Tesoro Nacional Viviente. Y si el Estado argentino otorgara ese reconocimiento, sin duda Oscar merecería recibirlo. Te quise poner colorado. lo lograste. Bueno, adelante. Vamos a empezar con algunas preguntas. Primero, ¿por qué el lunfardo? ¿Por qué te interesa el lunfardo? Ujú. Y además, si puedes explicar qué es. Sí, son dos cosas diferentes, pero arranco por lo primero. Primero, el lenguaje me interesó toda la vida. Desde antes de aprender a leer y a escribir, las palabras me sonaban, me interesaban, le prestaba atención a cómo sonaba una palabra, eso ya me importaba mucho. Eh, y en cuanto me di cuenta de que existía algo así como una parte del lenguaje popular que tenía un nombre que se llamaba lunfardo, digamos, eso me di cuenta ponerle, o sea, a los 15 años. Dije, qué bueno esto, no sé qué. Pero, lo explicábamos hace un rato, acá fuera del aire, que cuando me recibí en la facultad, yo estaba muy enfocado, y lo estuve durante 25 años, en la enseñanza del griego antiguo y del latín clásico. A eso me dediqué, ya digo, por lo menos 25 años, un poco más también. Pero, no obstante ello, tenía mucho interés en el tango, como porque mi papá escuchaba tango todo el tiempo, y yo mismo a los 11 o 12 años me recuerdo yendo a las disquerías a comprar discos de Gardel, para escuchar eso, porque me parecía que eso tenía mucho para decirme a mí, nene, que tenía 12 años en 1973, y, y dije, me recibí en la facultad y dije, muy bien, yo sigo enseñando griego y latín, todo esto, clases en el secundario, trabajaba en la UBA
desde los 21 años enseñando griego y latín, pero voy a dar un curso sobre la poesía de Discépolo, mi letrista de tango preferido. Y preparando ese curso vi que en toda la primera parte de la producción de Discépolo hay un montón de tangos con letras en lunfardo. Fui a buscar diccionarios de lunfardo y mi decepción fue tremenda porque encontré cosas horrorosas, llenas de errores, mal hechas. Y entonces me prometí a mí mismo escribir un diccionario. Mientras lo escribí, estudié por las mías, que era el lunfardo. Fui a la Academia del Lunfardo, hice un cursillo con Govelo de 4 sábados a la tarde, éramos 5 roñosos ahí, yendo a escucharlo al viejo hablar y contarnos, y yo tomaba nota, y la mayoría eran personas grandes ya, que no tomaban ninguna nota de nada. Yo fui en plan de, esto, yo me voy a dedicar a esto, yo voy a hacer un diccionario, ¿no? Eh, bueno, pasó eso. Cuando salió mi diccionario, Bobelo me llamó por teléfono. Yo no tenía ninguna relación directa con él, pero sí era socio de la Academia Porteña del Lunfardo. Todos los años pagaba unos mangos para sostener la institución. Y tenían, por lo tanto, mi teléfono. Bobelo me llamó por teléfono y me dijo: acabo de ver su diccionario. Algún día usted va a ser miembro de esta institución. Eso fue en 1998. Bueno, en 2002 fue. En 2002, a principio de año, me dice: este año estoy empeñado en que usted entre acá. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Tenemos que esperar que se muera alguien. Dice, bueno, y al final me llama a los 2 meses y me dice: no, eché a alguien. Ya no tenemos un lugar. Por ahí no fue sin derramamiento de sangre. Así que, bueno, viene por ahí mi interés por el lunfardo. Ahora, ¿qué es el lunfardo? El lunfardo es, para decirlo en 2 palabras, un vocabulario popular. Para decirlo un poco más largo, es lo que los lingüistas llamamos un argot, es decir, un léxico completo en el orden del registro lingüístico popular que en determinado momento, cuando surgió como un argot del Río de la Plata, sobre todo de las grandes ciudades del Río de la Plata, Montevideo, Buenos Aires, Rosario, La Plata, Santa Fe, esas ciudades y sus suburbios, y que en 1970 pasó directamente a ser un argot nacional, un argot de toda la gente, ¿no? Eso sería el uso. Ahora, ¿es una forma de hablar antigua, perimida, o se puede hablar de que hay un lunfardo de ahora, como Charlie decía, que hacía tango de ahora? Sí, claro, por supuesto que sí. Eh, Algunos lingüistas bien de la academia, digamos, del Instituto de Lingüística de Juan, dicen: "Y no, pero ya no existe el lunfardo, lo que es ahora son neologismos juveniles". Pero, ¿qué otra cosa es la historia de un argot sino neologismos juveniles que se van acumulando? Porque ¿quiénes crean el lenguaje? Los jóvenes. Siempre las palabras nuevas, excepto las palabras que salen de un descubrimiento científico, o encontramos una especie de planta que no se conocía, le damos un nuevo nombre, obvio. Se inventa algo que se llama, no sé, escáner, entonces sale la palabra escáner, pero si no, el resto de las palabras las inventan los jóvenes, chicos de entre 12 y 25 años. Es muy raro que una persona grande invente una palabra y esa palabra luego prospere. Tal vez un conductor de televisión puede inventar algo, o qué sé yo, no sé, Pepe Biondi inventó patapufe, que ponele, ¿no? Hay cosas como que luego perduran, pero son muy poquitas comparativamente hablando. El lenguaje es cosa de jóvenes, siempre. Entonces, lo que hoy nos parece un error de viejo, ¿no? Escuchamos a alguien decir la percanta, o escuchamos cantar Mi Noche Triste, ¿no? Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida. Lo estoy tratando de imitar a Gardel, cosa imposible. Es decir, percanta, amuraste, ¿qué es eso?
Bueno, cuando Contursi era joven y escribió esa letra, así hablaban los pibes de 15 y de 20, no los viejos. Entendamos eso, porque si no, el tango es música de viejos. Pero pibe, ¿vos sabés cuántos años tenía Troilo cuando se sentó y tocó el bandoneón en público por primera vez? Tenía 13 años y pantalón corto. Entonces, Mariano Mores debutó tocando tangos en un café y tenía 15 años. Así que no me vengan con que eso es de viejos. Entonces, ayer un colega de la Academia de Letras termina la sesión y me dice, te quiero hacer una pregunta. La palabra naye, ¿la conoces? Sí, por supuesto. Mis alumnos en la facultad me dijeron naye, no sé qué. Sí. ¿Y eso es lunfardo? Sí, obvio. Arre es lunfardo. Si un pibe dice, me partió la cabeza, lunfardo. Fisura es lunfardo. No sé, estoy pensando en una canción de Calamaro que dice, con farmacia y con aguante voy a seguir adelante, una cosa así, un poco, una rima medio obvia, pero bueno. Farmacia por pastillas para consumir es lunfardo. ¿Qué otra cosa puede ser? Me da paja. Me da raja, sí, sí, sí. Sí, sí. Hater. Hater. No, hater no es lunfardo, pero expliquemos por qué. Hater es una palabra inglesa que se usa en todo el mundo. Eso no es lunfardo. ¿Es una palabra nueva? Sí. ¿Que tiene que ver con los jóvenes y con las redes? Sí. Pero no sería un lunfardismo. Como no es un lunfardismo frizar la carne, ¿no? Frizar. Es escanear, googlear. ¿Son lunfardismos? No. Son palabras que usan toda la gente que habla en español en el mundo. Por lo tanto, no son lunfardismos. Hablamos de lunfardismos cuando hablamos de palabras generadas en la Argentina. Son técnicamente anglicismos. En el último caso, googlear, ¿verdad? Esas son adaptaciones de palabras inglesas a la morfología del español. Estar en una. Estar en uno, sí, Sí. sí, sí. Gostear. No. Y eso es, Gostear sería como googlear. claro. No, no es, ¿entendés? Porque gostear lo dice un pibe en Puerto Rico, en México. Lunfardo es que lo decimos acá, ponele acá en Uruguay, y de rebote, porque a estas alturas es medio imposible impedirlo, en Chile, Bolivia, en el sur de Brasil, en Perú, Pero porque eso es copia, la verdad. casi siempre sí, casi siempre sí. Me acuerdo de Dorar la Andrew, píldora. dame las agujas. Dorar la Era píldora es español, es de español de Ah, España, ok. sí. dame las agujas era un Sí, argentino. sí, pero yo te juro, yo nunca fui cheto porque era de familia bastante humilde, pero fui al Pellegrini y el 90% de mis compañeros eran chetos. Nunca escuché en la vida real a una persona, yo Yo soy de la tampoco, época de los tampoco. chetos, nunca escuché a alguien decir tirame las agujas para darme la hoja. Se lo vi a Willy Ruano en la televisión haciendo de cheto en un programa cómico, pero no estoy tan seguro de que eso se haya usado de verdad. Ahora, hay un lunfardo de cada ciudad, de cada país. Tenemos uno que nos identifica a nosotros y otros que identifican a otras ciudades. Muy bien, muy bueno. Eh, sí, hay todo eso porque el mundo es ancho y ajeno. Ya. Eh, cada gran urbe del mundo tiene un argot, que es el modo en el que se entienden los habitantes de esa ciudad. El primero que se describió es el argot francés, que se describió a partir de comienzos del siglo XVI. O sea, alguien percibió y escribió un librito sobre eso. No me acuerdo el nombre ahora, Pierre, no sé cuánto, pero, ¿eh? Pero te lo busco, está en mi libro Lunfardo, toda esa historia. Eh, no lo nombré porque no recuerdo, la verdad. En 1516 salió el libro, pero bueno, y el tipo dice, bueno, acá entre la gente del bajo fondo hay unas palabras que se usan y siempre la intención es prevenir a la persona honesta, porque si vos estás en algún lugar y alguien habla así, cuidado porque te puede robar, te puede estafar, te puede engañar, lo que sea, ¿no?
Y eso pasó por la misma época, en el siglo XVI, en España, con lo que se llamó lenguaje de Germanía, en Italia, con el jergo de la mala vista, y con el argot en Francia, y con el Rotberg en Alemania. Y el slang. El slang es posterior, por lo menos en su descripción y con ese nombre es posterior. No hubo un libro que sacaran en Inglaterra en el siglo XVI sobre cuidado porque acá hay algo que se llama slang, eso no pasó, no pasó. Pero quiero decir, en Viena hay un argot, en Madrid hay un argot, bueno, eso, ¿no? Dentro de Argentina hay regionalismos, provincialismos y una cantidad de palabras que eh, indubitablemente hacen que vos te des cuenta que ese tipo vive en Posadas o en Corrientes Capital o en San Miguel de Tucumán, digamos, ¿no? Esas palabras no son lunfardas, no son lunfardas, pero habría que explicar por qué. No me quiero tornar aburrido ni... No, no. eh, y tiene que ver con esto. Eh, Son argentinismos, pero no lunfardismos. Gurí. ¿Qué? Gurí, sí, claro, gurí. Son argentinismos, pero no lunfardismos. Con esto estoy diciendo mucho. Estoy diciendo que todos los lunfardismos son argentinos, pero no todos los argentinismos son lunfardismos. Entonces, hay una cantidad de argentinismos que son regionalismos y que caracterizan el habla de determinada región, provincia o ciudad, o pueblo incluso, o pueblo. Hay pueblitos donde se usa una palabra, y me lo han dicho, no me acuerdo ahora el caso, pero me han dicho, en mi pueblo se usa tal palabra. ¿Qué digas? Sí, todos la usamos. Y salimos al pueblo de al lado, nadie la usa, nadie la conoce. Eso pasa mucho también, de pueblo a pueblo. O sea, en Italia, en el norte de Italia, en la Liguria, cambiás de pueblo y el del pueblo uno va al pueblo 2 que queda 5 kilómetros y no entiende lo que hablan los otros, ¿no? Un delirio. Bueno, Yo creo que dice Sintex en la librería. Yo vivía en Chubut. Pedí Sintex. Me dijeron que es Sintex. claro. Sintex. Claro, claro, sí, Scotch. Tendrías que haber dicho Scotch. Y eso te hubieran entendido. Sí, y para terminar esto y cerrar, ¿no? Y por otro lado, además de los regionalismos, hay una cantidad de argentinismos de orden general y de uso unánime en todo el país, que son palabras, creaciones argentinas y que no forman parte del lunfardo. Ejemplos: guitarreada, colectivo, pollera, ¿no? Pollera en lugar de falda, como hablan, dicen en España. Esas palabras son argentinismos, pero no son lunfardismos. ¿Qué tiene que tener un lunfardismo? Tiene que tener una intención lúdica detrás. Una palabra que tiene que representar que el que te la está diciendo no te está diciendo denotando la cosa solamente, sino que al usar esa palabra que usa, además de decirte la cosa, de designar la acción o la cosa, está connotándote, está trayendo a tu cabeza otras cosas que tienen que ver con eso. ¿Se entiende lo que digo? Pero una pregunta, un sustantivo como pollera puede devenir en adjetivo cuando ahora se le dice sos pollera. Sí, sí, y ese sí sería un uso lunfardo, ¿ves? Claro, claro. Llamar a un pollerudo sos pollera, ese Claro, sería un claro, lunfardismo. claro. Sí, Ujú. sí, absolutamente. Ahora, Te voy a leer unas preguntas que están. yendo a eso, al origen de la palabra, Ah, ¿De cuál? lunfardo, que voy a preguntar y vi que alguien lo pregunta. y Ah, bien, ¿cómo no? Lucila pregunta, Y ¿cuál es con la el- etimología de la Sí, palabra muy bien, lunfardo? Y te hago otra más, así ya incluís. dale. Preguntan, ¿cuántas palabras contiene el lunfardo? Bueno, muy bien. Bueno, yo hice este diccionario que tenemos acá, es el Diccionario Etimológico del Lunfardo. La segunda edición es del año 2004 y no volví a tocarlo. Volveré a tocarlo con una colega más joven que yo, que va a tener mucho futuro, y vamos a hacer una edición juntos para que cuando yo ya no esté en este mundo, porque no falta tanto,
ella pueda continuar con eso, ¿no? Ese diccionario va a salir en 2028, ya les voy diciendo, ¿no? Se va a llamar igual, diccionario teológico Bueno, del podés lunfardo, venir a presentarlo. pero bueno, veremos cuánto hay en ese momento. Porque si no, Y si no también, iba a haber más público. bueno, Traemos bueno, otra vez. voy a pensar, voy a pensar. La cosa es que la última edición es de 2024. Quiero decirles que hace 21 años que este diccionario se reimprime, pero no se corrige ni se agrega nada. Acá hay casi 6.000 palabras. Pero, ¿qué descubrí entre el 2004 y el 2025? Muchísimas cosas. Aprendí mucho más de lo que sabía antes, ¿no? Y sobre todo aprendí y me dediqué mucho al lunfardo antiguo, al lunfardo del siglo XIX y al lunfardo de los primeros años del siglo XX, que nadie se había metido con eso a fondo. Y tengo por lo menos para agregar unas 400 palabras o expresiones del lunfardo antiguo en los textos lunfardos que estudio y que edito. Hace varios años, 10, que estoy en plan de tomar grandes obras del lunfardo y publicarlas con notas al pie. En esas notas al pie, normalmente son notas de tipo lexicográfico, explico qué quiere decir tal palabra o tal frase, que un lector del siglo XXI no conocería, aunque sea una persona mayor y todo, ¿eh? Porque hay un montón de palabras que yo me voy encontrando en La muerte de Pío Oscar, de Luis Villamayor, en la obra poética de Yacaré, en tangos de Enrique González Tuñón, por nombrar tres textos que publiqué, con palabras que no conozco, que yo no conozco. Supone que me dedico al lunfardo. Bueno, entonces hay mucho para agregar. Y por supuesto que hay mucho para agregar del lunfardo nuevo del 2004 al 2025, hay ya varias cosas, una centena de palabras para agregar. Además, me propongo que en esa nueva edición del diccionario haya citas reales, no inventadas, tomadas de algún lado. Pero bueno, unas 6.000. ¿De dónde viene la palabra lunfa? Viene de la palabra lombardo, un romanesco, o sea, una palabra de la lengua de Roma, que a mediados del siglo XIX se usaba con el significado de ladrón. En buena parte del centro de Italia, a los lombardos, desde el siglo XII o XIII, se los consideraba ladrones. ¿Por qué? Porque los lombardos son los que inventaron el banco como institución. Son los primeros usureros, los primeros prestamistas de Europa. Si tienen alguna duda de eso, la calle de los bancos de Londres se llama la Lombard Street y la calle de los bancos de París se llama la Rue de Lombard, ¿no? Así que, claro, quiere decir eso. Entonces, por deformación y evolución, esto es algo que estudió el profesor Amaro Villanueva en 1962, cómo evolucionó la palabra de lombardo al lunfardo, con explicaciones lingüísticas y todo. Lombardo derivó en lunfardo. Lunfardo es como se conocía en Buenos Aires en la década de 1880 a los ladrones. Es de presumir que tal vez los primeros ladrones eran italianos, porque usaban esa palabra, pero no es que no hubiera ladrones acá, imagínate, somos maestros en eso, ¿no? Somos argentinos o qué somos. Así que de ahí viene la palabra, y la palabra lunfardo, con el sentido de ladrón, se usó por lo menos hasta la década del 20 larga, de hasta 1920 y pico largo. Eh, pero ya en 1879, Benigno Lugones publica un artículo en La Nación hablando, miren, hay unos personajes acá que roban de tal manera, que andan de tal forma, que tienen tal vocabulario, porque van notando las palabras que usan. Y el tipo dice,
en un momento dice, bueno, porque los lunfardos, tal cosa, se pueden dedicar al escruche, se pueden dedicar a la punga, va explicando cada cosa. Escribe dos artículos, Benigno Lugones. El primero tiene que ver con robos y el segundo con estafas. O sea, el segundo está dedicado a cuenteros del... El primero se llama Los beduinos urbanos, el que se dedica a los cuenteros se llama Los caballeros de industria, porque en francés, siglo XIX, se llamaba así, Cavalier d'Industrie, creo que pronunció bien acá, la maestra me dirá, a los estafadores, a los que te hacían un cuento Cuento del en la tío. calle, ¿no? El cuento del tío, obvio. Y en una nota, Benigno Lugones pone, en el lunfardo se dice de tal manera, inventando de pronto un uso nuevo de la palabra lunfardo, en el lunfardo como diciendo, en el idioma de los lunfardos, en el idioma de los ladrones. Y esta mirada sobre los que usaban el lunfardo fue muy extendida, se extendió durante muchas décadas, y recién en la década de 1950, cuando Gobelo saca su primer libro que se llama Lunfardía, él dice, miren que el lunfardo no es el habla de los ladrones. Es el primero que lo dice con esta claridad. Incluso Borges cae en la condena del lunfardo, en un texto juvenil de 1926. Borges, cuando dice, bueno, ¿qué es finalmente, qué es el lunfardo? Es, es la tecnología de la punga y de la ganzúa. La tecnología del robo, quiere decir. La punga es, no, no es la punga, de la furca. Es la tecnología de la furca y de la ganzúa. La furca es una toma que te hacían en la calle, que para robarte los viavistas, o sea, tipos que te robaban, pero además te fijaban, te agarraban de atrás, te ponían el brazo acá, te ahorcaban y mientras vos te levantabas la cabeza así, te metían la mano dentro del saco y te robaban la billetera, ¿no? Eso es la furca. Y la ganzúa. Dar la viaba, viaba es una palabra del italiano del sur, una palabra que existe en napolitano y en otros idiomas de la Italia del sur. La viaba es el pienso que se les da a los animales, ¿no? Entonces, dar la viaba es una metáfora como dar el pesto, es otra metáfora, o dar la salsa, todas quieren decir dar una paliza. Ideas muy de Italia, ¿no? Te voy a dar la viaba, te voy a dar lo que te corresponde, o sea, tu ración, digamos. ¿Sí? Tengo una pregunta. Vamos. ¿Vos pensás que el lunfardo podría ser considerado como un síntoma cultural, dado que bordea, dice pero no dice, muestra pero esconde? Sí. Digo, bordea siempre, Bueno, muestra una parte pero no todo. pero bueno, si vos me hablas de síntomas, yo no sé en qué Bueno, sentido estás usando la palabra síntoma, porque no soy un especialista. Eh, pero cuando yo digo eso, eh, claro, bordea porque es algo que nace en las orillas, digamos así. Igual digo con Borges que las orillas de Buenos Aires están enfrente de la Plaza de Mayo, ¿no? Claro, hoy todavía. Digamos, en 1880, el lugar más representativo de las orillas, de la prostitución, de la mala vida, de todo, era el Paseo de Julio, que es Leandro Alem, atrás de la Casa Rosada, ¿no? Era un lugar terrorífico, el puerto, ahí estaba el agua Quedaba ya. el río. ¿Orillero es lunfardo? Sí, claro, claro, orillero vino de orillas. Sí, perdóname, entonces, si yo pienso que el lunfardo es un síntoma porque porque oculta, porque muestra, sí, porque dice un poco, claro, en porque realidad deja no entrar. oculta, digamos, lo que hace un vocabulario como este es, al contrario, es eh, darte, junto con el significado de la palabra, unas connotaciones, unas cosas que te hacen pensar
en los usos de la palabra, el lugar de uso, el, el grupo social que empezó usando la palabra, vos mismo Emociones. siendo chico usando la palabra en la escuela, no sé, quiero decir, no es inocente, aunque parezca, que alguien use la palabra, bueno, estamos entre gente grande, entonces puedo decir este ejemplo, ¿no? Faso, con el sentido de cigarrillo, ¿no? Porque cualquiera menor de 40 te dice faso es por, ya sé, sí, cierto. Pero no es inocente que yo diga dame un faso en vez de dame un cigarrillo. Faso connota un montón de cosas que cigarrillo no connota. Cigarrillo denota nada, una cosa que se fabrica en una fábrica, que te viene en un paquete, ¿entienden? Es un estándar. Es el estándar. Es el La estándar. palabra cigarrillo es el estándar. Cuando yo me salgo del estándar, me puedo ir para un lado y me puedo ir para el otro. Quiero decir, en vez de decir perro, puedo decir can. Y ahí no termino de salir del todo del estándar, pero es cierto que en algún sentido se me va la pinza, dirían los españoles, hacia un tipo de lenguaje que en la oralidad es inadmisible, ridículo, ¿no? Pero si me voy para el otro lado y digo Rope. Si digo rope, rope, es claro. rope es otra cosa, ¿no? Ahora, además del contenido o el elemento, el componente lúdico, Sí, se ve también, al menos llamaríamos el lunfardo de ahora, en los jóvenes, algo también que denota una utilización tribal o comunitaria justamente para diferenciarse. Por eso a veces totalmente. los que trabajamos con chicos y adolescentes, cuando, por haberlo escuchado de otro, ¿no? Decimos alguna de estas palabras, se sorprenden como si los hubiéramos pescado, como si nos Claro. hubiéramos colado Su en su tribu. grupo, ¿no? Sí, bueno, porque los adolescentes creen eso, creo que creen que los padres no entendemos nada, digamos. Yo me reía mucho con mi Como hija la mayor, jerigonza. que a los 13 y 14, ahora tiene 28, 13, 14 años, hablaba con las amigas, qué sé yo, delante de mí, creyendo que yo no entendía nada, yo entendía absolutamente todo. Primero porque el 60% del lenguaje juvenil incluye el lunfardo histórico, palabras que tienen 100 años. Son pobres, bueno, son jóvenes, no lo saben, son unos salames, digamos, ¿no? Yo te Eh, digo un ejemplo igual. Yo te digo un Contraejemplo. ejemplo. Mi hijo que tiene 18 que escuchaba a Nicki Nicole y a los raperos, y bueno, yo obligada a escucharlos, yo tanguera obligada a escuchar a los raperos, bueno, está bien. Y yo me puse re contenta con una canción de Nicki Nicole, decía, esos feca olvidados. Y yo pensé, uy, qué bueno, feca en un tema de Nicki Nicole. Y me dice, ay, no, mamá, feca no es café, viene de fake. Claro, Mira, claro. Bueno, a mí me hubiera pasado lo mismo, me hubiera pasado lo mismo. Sí, claro, sí, 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 claro, claro. Eh, me perdí. Que hay algo entonces, como de una intención de Ah, ocultarles a sí, los sí, adultos. sí. Bueno, porque eso está en todo argot también, ¿no? El argot es un modo de defenderse y un modo de rebelarse al mismo tiempo. Pero lo que muestra hacia adentro es, estamos así nosotros, sí, somos brother, ¿viste? Y lo que muestra hacia afuera es, yo no soy como ustedes, que son más viejos, que son viejos de mierda, ¿no? Esa es la cosa. Entonces, es por un lado, el argot es un elemento de integración grupal, de identidad grupal. Y cuando digo grupal puede ser el tercer año A o el tercer año, la primera división de tal colegio, que entre ellos usan un lenguaje y que anda a saber si alguna de las palabras que usan todos los jóvenes después no es una de esas que inventaron en ese grupito y que se viralizó algo en TikTok y después todo el mundo empieza a usar esa palabra, porque el lenguaje no es así, las palabras no son así, Y en ¿no? los tumberos también También que está esa comisión de colectivo que genera. absolutamente, Pero, absolutamente. En el caso de ellos, bueno, primero habría que ver la palabra tumbero, ¿no? Porque tumbero
no sé si vos querés decir la gente que está presa o querés decir más bien los villeros, por decir Ah, una palabra más general, ¿no? Eh, la jerga de la cárcel no tiene nada que ver con el lunfardo, porque es lo primero que hay que decir, porque primero te dicen los que no saben o los que te mienten, o los policías que se dedican al lunfardo, que sigue habiendo, y que sacan diccionarios. Me compré un diccionario hace 2 meses de un comisario retirado que hizo su diccionario de lunfardo. Es lamentable, ¿no? Pero es lamentable de entrada, diciendo, claro, nosotros sabemos bien porque así es como hablan los ladrones. No, querido, pero no leíste nada en el último siglo, papucho. O sea, bueno, tenemos ese problema, la creencia de que el lunfardo es el lenguaje de delincuentes. Luego la creencia de que el lunfardo es el lenguaje de la cárcel. No, el lunfardo es algo, como todo argot, muy vivaz, muy, no te voy a decir tan cambiante, pero cambiante. O sea, sigue el curso del cambio lingüístico de toda la lengua. Y en cambio, no hay nada más conservador en el mundo que la jerga de la cárcel. En una cárcel argentina, al azúcar se la llama brillo. Brillo. ¿Saben desde cuándo? Por lo menos. Desde 1870. Hoy un tipo cae en cana y le dicen, pasame el brillo, es el azúcar. No es la Ahora, cocaína. ustedes, no, Es no, loco que el no azúcar. pase, ¿no? Después. Eso no pasa porque es la jerga de la cárcel. Y porque nadie que está en la cárcel, cuando sale, usa esas palabras para que Que no lo lo delata, identifiquen. claro, lo delata. Eso de Entonces, en la cárcel, ¿cómo llaman a la leche en polvo? Vaca rallada. Vaca rallada. ¿Qué es la zorzalera? La tercera cama de arriba. O sea, hay 3 camas, el tenés que zorzal, irte arriba, te mandan arriba de todo, con los pájaros. el zorzal. Zorzalera, ¿no? Bueno, y así, un montón de palabras que nosotros no escuchamos jamás, no usamos jamás en la vida, y que son palabras de la cárcel. Y en el Claro. caso de la novela de Melina, Las tumbas, ¿no? Sí. ¿A qué hace referencia? ¿A las tumbas? Las tumbas A los son... felinatos. No, claro, él se refiere digamos, un reformatorio, De menores, ¿no? claro. Una cárcel de menores. La cárcel. Ahora, ahí hay un lenguaje muy vivaz, más allá de que aparece, no tengo ahora presente porque es un libro que leí cuando tenía 18 años, tengo 64, perdónenme. Pero ahí hay palabras que en aquel momento esos chicos habían aprendido en la calle antes de entrar y que por supuesto son fardas de la década del 70, obvio, ¿no? Y puede haber alguna propia del uso cerrado del reformatorio, pero no sabría decirte cuál. Entonces, es de un espacio determinado. Para mí sí. Para mí la diferencia entre argot y jerga es que un argot es algo extendido socialmente, o en una clase social, o en una región, o en un país, como en nuestro caso ya pasa con el lunfardo. Una jerga es, por ejemplo, la jerga de la droga, la jerga del fútbol. Hay una jerga del fútbol, incluso yo escribí que hay 4 jergas del fútbol, dependiendo a qué cosas nos estemos refiriendo, ¿no? Hay una jerga del fútbol callejero, o sea, si uno juega un cabeza en la calle, ¿qué es un cabeza? Un partido. Pero ¿quién sabe que un cabeza es un partido? Solo el que jugó un cabeza en la calle, ¿no? O el jardín de la abuela. Eh, y lo mismo, hay una cantidad de palabras que tienen que ver con los tipos o tipas, ahora tipas también, que están jugando en la cancha, donde se dicen, subí, bajá, subí de dónde, bajá de dónde. Bueno, subir es atacar, bajar es ir a defender, cosas así, ¿no? Eso es la fregadura. Hay una, ¿Trapito es por un fardo? sí, repito, es un fardo, pero me sacás del tema completamente. Espera, no me cortes. Ahora volvemos, si querés, con trapito, pero, Están afuera de la cancha de fútbol. bueno, sí. Asociación libre. Asociación libre. Bien la cama.
Hay, hay una jerga del Vox, hay una jerga del psicoanálisis, Eso, la jerga hay un psicológica. montón de palabras del psicoanálisis que pasaron a la calle y que la usan y la manejan personas que nunca fueron a una lista en su vida. Psicopatear, psicopateada, Persona histérica. psicopateo, histérico, histérica, salieron completamente de ese mundo y designan otras cosas, ¿no? Que no necesariamente siempre coinciden con la elaboración técnica de Freud o de cualquier otro teórico, ¿no? Sí, por supuesto. Esas son jergas. O sea, argot no es sinónimo de jerga. Bueno, según el diccionario de la Real Academia Española, sí. Según lo que yo entiendo, no. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el diccionario está equivocado o que yo estoy equivocado? Bueno, quizá un poco los dos, pero el problema, el diccionario de la Real Academia tiene este problema, ¿no? Tiene muchas definiciones muy malas, desde siempre, desde toda la vida. Pero yo he descubierto algunas cosas absurdas, como esta. Vos buscás en el diccionario argot, palabra española, porque los españoles a su lunfardo lo llaman argot, con la palabra francesa. Buscas argot y te dice jerga jerigonza. 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 De jerigonza deriva jeringoso, ¿no? ¿Qué es una jerigonza? Un discurso que mediante algún tipo de procedimiento se vuelve confuso y oscuro para el que está escuchando y no está iniciado en las reglas del asunto, ¿no? Sería como el rosarigacino, digamos. Ahora, buscas jerigonza, te dice jerga. Buscas jerga, te dice argot. No te lo definen nunca. ¿Entendés? Es un horror. Claro. Pasan esas cosas. Ahora, los argotólogos de Francia de la década del 60, 70 y 80, eh, donde había una lingüista extraordinaria, Denise Denigot, que estuvo a su cargo ese en el Instituto de Argot de la Sorbona, en su momento, murió pobre hace muchos años ya, más de 30. Eh, Esta señora decía que para ella, tratando de ponerle un poco de orden a los usos raros de jargón, ¿no? Argot y alguna otra palabra parecida o equivalente, todo eso se usaba como más o menos lo mismo. Bueno, ella dice, no, no, un jargón, que sería una jerga, es un lenguaje propio de una profesión, de una ocupación, como si dijéramos la jerga de los carpinteros, la jerga de los médicos. eh, y después dice, sí, argot puede tener una doble interpretación, dice ella, que sería un argot de grupo, que comentaban acá, o un argot social. Pero cuando alguien saca un diccionario de argot en Francia, bueno, lo que está ahí es el vocabulario social. Y cuando que es lo que nosotros entendemos por lunfardo en la Argentina, ¿no? ¿Qué es necesario para que ese argot, lo digo ahora en español, argot social persista, prevalezca y sea reconocido como tal? Que todos los hablantes, o en su gran mayoría de la comunidad hablante, lo comprendamos. No que lo usemos, que lo comprendamos. No importa que yo no use arre. Yo entiendo cuando mi hija me dice arre, ¿no? Entonces, es suficiente. Eso se llama en lingüística competencia pasiva. Si existe competencia pasiva, eso está vigente, porque la gente lo entiende, ¿no? Y Oscar, perdón, una pregunta. ¿Y el párrafo es traducible? Qué buena pregunta. Acá tenemos una experta que podría decir. Denise es cantante de tangos, letrista también de algunos tangos, y ella tuvo la experiencia de traducir algunos tangos al francés y se encontró con este problema
de cómo traducir el lunfardo al francés. Esa es la palabra. Cuando tu Pierre antes parece que es Boucher, que es carnicero en francés. De paso, Ah, el Pierre sí es el mismo Pierre que. no, pero no es Pierre Boucher. No, 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 no. Entonces capaz que ni era Pierre. Bueno, bueno, no te vayas del foco. Habla de tu experiencia haciendo una letra de tango en francés y qué hiciste. No, nosotros tenemos una orquesta que hace un poco de investigación de las letras de tango. En realidad empezamos haciendo un homenaje a Rodolfo Llamarela, que es un antiguo autor de tango, yo me llamo así también. Entonces, retomando algunos tangos de él que no estaban grabados en ningún lado, aparecieron los jardines de los que por lo menos yo no tenía noticias. Hay un tango con el que Oscar incluso me ayudó, Gordinflón, que adentro usa cosas raras del lunfardo, como, bueno, ganariolas o la terminación en violas Sí, para referirse a algo que es improbable que ocurra. Claro, que es mentira, qué sé yo. sí. Eso es un asturianismo. Un asturianismo. Bueno, Esa terminación yola la trajeron los asturianos. viola. Y ¿Sí? después terminé leyendo a un lingüista que argumentaba en un artículo, incluso antes de conocerte, que decía que ese podía ser un argumento para subir de estatus al lunfardo y denominarlo lengua en vez de. Sí, lo discutí con él personalmente. Pedro Viegas Barros, gran lingüista, es un especialista en lenguas aborígenes. Pero eso no es suficiente para pensar que ahí tenemos una lengua, ¿no? Por supuesto. Porque el argumento de él es que había conjugaciones, digamos, que se Sí, podían armar pero conjugaciones lunfardas. no es una conjugación, es un holograma de conjugación que juega además con un valor del potencial en ría, ¿no? Que la terminación riola convierte en impotencial, por decir así, ¿no? Claro. O sea, vamos a comer todos ahora, qué sé yo, y Matías dice, paga Oscar. Pagariola. Pagariola, que no voy a pagar, ¿no? Bueno, Incluso creo que decía que al no tener una partícula negadora, o no sé cómo se dice técnicamente, sí, negar, sí. dentro de la. O sea, que era, no sé, era un encomio y un elogio total a ese lunfardismo un poco perdido que a raíz del hallazgo del tango con la orquesta, a la que le cuesta ensayar, porque somos todas mujeres, que decimos ensayariola. Pero bueno, además pasó, yo viví muchos años en Francia, además soy investigadora de profesión científica, estoy muy cerca del psicoanálisis porque hago topología, así que por ahí me ha pasado de cruzarme mucho pero bueno, también por eso vine especialmente porque me interesaba escuchar qué pasaba con este cruce. Pero en el asunto de tangos que tienen palabras del argot en francés y qué sé yo, se dio también un poco el juego de, por ejemplo, tangos que están titulados en francés, como Comme il faut, pasarlos al francés. Entonces, armamos todo un juego con Madame Yvonne, en un momento vino el presidente de Francia, entonces me pidieron a mi orquesta que hiciéramos una versión de Madame Yvonne en francés, y entonces los lunfardismos que estaban en la versión original, yo quería conservarlos en argot en la versión francesa, ¿no? Porque creo que había por ahí una versión en francés de Madame Yvonne, pero no estaba buena, qué sé yo, como que la revisamos. Pero bueno, interesaba mucho esto y además de los años que vivía allá y de hablar un poco el argot de mi generación dentro de los franceses, tengo un poco de soltura o de buenos contactos a quienes preguntarles cómo armar esa traducción. Y hay, digamos, no soy una especialista, no me dedico a esto, pero diría que así como pasa que hay palabras muy buenas en francés, puedo decir cuál es el equivalente en castellano, como
qué sé yo, contourner, que cuando vas a esquivar algo, yo a veces ando pensando cuál es la palabra que usaría en español, en castellano, para decir eso. Un poco lo mismo pasa en argot francés, por ahí hay argotismos que muy divertidos o muy geniales, y después no tenés el lunfardo equivalente en el No, por esa claro, cuestión de que es es bien muy arbitrario. local, que tiene Sí, un enraizamiento con la profundidad cultural de un perímetro relativamente chico, y yo creo que ahí también está la riqueza psicoanalítica, ¿no? Porque si fuera ese salvo entre esconder, ocultar y bordear, me parece que hay algo de eso, porque en algún sentido, por el uso y por el hecho de que son palabras en general, pero por otra parte tiene un sentido de pertenencia que la palabra obviamente, actual tiene un obviamente. borde mucho más amplio. O sea que me parece que ahí sí hay un juego interesante con las cuestiones topológicas. Mi amiga Miriam publicó hace unos años un libro sobre tango, es un libro colectivo en el que yo participé con un trabajo, y hay ciertas palabras como compadrito que Miriam no traduce al inglés. Compadrito es intraducible. Por eso cuando alguien tituló la famosa película de Travolta que bailaba y no sé qué, le pusieron acá El Compadrito. ¿Se acuerdan de eso? Década del 70. Ridículo, absurdo. ¿No? Un tipo que bailaba dance. El bracito, ¿cómo va a ser un compadrito ese tipo? Bueno, terrible. Ahora, así como hay algo que vimos grupal, sectario, en el lunfardo, en los lunfardos, en el lunfardo actual, propio de los jóvenes, como intento tal vez de diferenciarse y marcar la diferencia y hablar en código en el mundo de los jóvenes para diferenciarse de los adultos, para dejar a los adultos, a los viejos afuera. Sí, Hay entonces una actualidad del lunfardo que se mantiene, ¿no? absolutamente sí. Ahora, hilando Ahora con veo que no tango, te terminé de responder completamente a vos, pero ahora después, no sé. Haceme hilando, acordar. hilándolo con el tango, que vemos que tiene alguna relación el tango con el lunfardo. Más o menos. Actualmente, ¿hay algo que te parezca que sigue vigente y vivo del tango? Porque si bien hablamos de tango como género musical, bueno, no es actual en términos de que no hay muchas nuevas producciones de tango como en otros géneros, o pertenece más a otra época. ¿Algo del tango sigue vigente? Mira, yo diría dos cosas. Primero, no es que no haya producciones de tango. Hay un montón de gente haciendo tango. Un montón. Y sacando discos de tango. Y si mirás bien la cartelera de Buenos Aires todos los fines de semana, jueves, viernes, sábados y domingos, puedes ir a escuchar tangos por lo menos en 15 lugares distintos. Además de a bailar, eso desde ya, ¿no? Eso hay milongas cualquier día, cualquier hora. Lunes a las 2 de la tarde hay una milonga en tal barrio, en tal lugar, eso. Pero digo, no es que no haya productividad, que no haya creatividad y que no haya talento. Además, también talento. Pero tengo que decir esto con pena, pero es la posta. El tango hace muchos años que no es un género popular. Yo diría, desde 1975, el tango no es un género. Tenemos que pensarlo así, tenemos que tomarlo así y saber que es así. El tango, los que vamos a ver la orquesta, la Llamarela Tango, somos profesores de letras, ¿entienden lo que digo? Abogadas, arquitectas, psicoanalistas. Un buen tip, ¿verdad? Pero es eso, quiero decir, ¿entienden? Y en una milonga, en la década del 40, vos entrabas a una milonga, las chicas que estaban esperando para bailar laburaban en una fábrica o eran mucamas, ¿no? Enfermeras, ponele. Hoy, bueno, es este público que estamos hablando. Vas a una milonga y
una ingeniera, una Más los CEO de no turistas, sé qué los cosa. turistas que vienen a aprender a bailar Sí, sí, tango. más los turistas, pero digo, entonces ahí se vislumbra que el tango ya no es un género popular. No lo pasan por la radio, mayormente, sí, yo pongo la 2x4 y escucho tango todos los días, pero ¿cuántos hacemos eso? Muy poca gente. Entonces, Que se el- especializa en estudiar el tango. ¿cómo? Que se especializa en estudiar el tango. Porque Sí, bueno, hay gente que no estudia en el tango, pero que le gusta, pero bueno, cada vez personas más mayores. una amiga mía que está estudiando tango. Bueno, claro, claro. Pero Pero ese lugar lo ocupó que la bailanta, o y muchas otras cosas lo sí, ocuparon. Se diversificó todo mucho, ¿no? O sea, hoy en día sí habría que pensar en la bailanta, en la música tropical, o como se llame, no sé, Bachata. con toda la cantidad de paralelismos que hay, música paraguaya, como la bachata, como todo eso, música del litoral, la cumbia de Santa Fe, Pasa y Córdoba, también en otro target, en otra onda, sí, claro, en cuarteto en Córdoba, y RKT, o sea, otras cosas están en el interés de la gente. O sea, un muchacho que se va a las 5 de la mañana, sale de tercer cordón del conurbano y se toma el tren para ir a esta Constitución a trabajar en una obra, no va a irse silbando un tango de la casa. Música electrónica. ¿Entendés? Claro. No, bueno, uno que labura así, no, tampoco. Cumbia, o Cumbia, algo así, cumbia. incluso canciones más, hasta canciones de amor, conocer bien, ¿no? Pero nunca tangos. En cambio, hace 100 años, un tipo se iba, una chica también podría ser, y se iba de la casa silbando un tango, un balsecito criollo. Ese mundo se acabó, es obvio, ¿no? Ahora, esto no dice nada ni en contra, pero tampoco a favor del tango. Quiero decir, es objetivo, es así. Ahora, voy a tu pregunta. ¿Las letras de tango actual recuperan el lunfardo? En parte sí, en parte no. Hay algunos letristas muy lunfarderos, como el Taper Rubín, ponele, y otros mucho menos, ¿no? Que por ahí te ponen una palabra en toda una letra aparece un lunfardismo que es una pista como si te estuviera guiñando el ojo y diciendo, yo soy tanguero, ojo, porque uso la palabra chiquitaje, no sé, Claro. qué sé yo. Eh, Pero ya el tango canción había trocado en no ser tan lunfardo. bueno, por supuesto que sí. El tango canción, bueno, esto es otro tema para hablar, pero el tango canción tiene por lo menos 3 o 4 etapas, ¿no? En la primera etapa es muy lunfardo, pero muy, con Contursi, con Celedonio Flores, que son autores con el primer Discépolo, con el primer Cadícamo. En los años 20, esos tipos escriben en lunfardo casi todo lo que pueden. Luego aparece Lepera en la vida de Gardel y hay un cambio de rumbo porque Gardel ya era Gardel y además se va a filmar películas a Francia y después a Estados Unidos y se vuelve en el gran referente. La muerte de Gardel provoca un agujero gigantesco en la historia del tango, pero gigantesco. Se disputaban el lugar, quién va a ser el heredero de Gardel, bueno, hubo esos problemas, pero hubo efectivamente también un cambio generacional en los letristas. Y entonces los letristas que ya producen a full en los años 40 y en parte en los años 50, tienen otro perfil, son personas más cultas, conocen la yeca, tienen experiencia, tienen barrio, todo, pero digamos, Mansi se niega a usar el lunfardo. Mansi escribió 248 letras, en alguna que otra aparece una palabra en lunfardo así, y solo tiene 2 tangos donde aparecen 10 o 12 lunfardismos en 2 letras de 248. Pues Les Mansi es español estándar.
Y eso no deja de ser recontra argentino, recontra porteño, porque él logra la identificación con los tópicos, con los temas. Entonces, bueno, lo tenemos ahí. El uso del lunfardo en la música posterior, en algunos autores y compositores, es muy notable. En Charly García es muy notable. En el primer Fito Páez es muy notable. Y después en los grandes grupos, en esos grupitos que se armaron en los 80 multitudinarios, tipo Los Pericos o tipo eso, ya mucho lunfardo no hay, pero después aparece el rock barrial y aparecen los Piojos y empiezan los grupos de rock a grabar tangos. Hay un grupo punk en Uruguay, Los Estómagos, que graban Gambalache. En el 85, 86, 86, Luca Prodan graba Gambalache. Caperón, sólido. Bueno, y varios grupos de rock, Calamaro, Charlie, todos hacen algún tango. Spinetta graba Grisel en La, efectivamente. Sí. ¿Cómo era terminar la respuesta de Ceci? Sí, porque ella me hablaba del tumbero y yo me quedé en esa discusión y no, vos qué querés decir, la jerga de la cárcel. Acá hay una chica que Pero trabaja y que dice, la jerga carcelera es inmutable y el uso exclusivo en el marco intramuros. Es una claro, chica, una colega que trabaja en cárcel. eso de decir en enlace. No sé dónde está. Ahí está, pero está sin cámara. Bien. Bueno, no, vos hablaste porque si existía ese nivel. Ahí está, ahí está. Saludale. Hola, Lili. Un gustazo escucharlo. Muchas gracias. Algo así como si también en esos círculos, yo digo villeros, ellos por ahí se dicen turros, ¿no? Bueno, en ese grupo social, el de los turros, los pibes y pibas que usan la palabra guachín, ¿les gusta saber? ¿No? O sea, mis hijas no usan la palabra guachín, no sé, los jóvenes que conocen ustedes, los que usan guachín, bueno, ahí hay un grupo, ¿no? Para ellos también su habla oral, coloquial, es un arma, por decir así, ¿no? Es un código grupal. Es una defensa. Es una defensa. Y es curioso porque en un casamiento de la gente más cheta que puedas conocer, así como en los tiempos de Menem, llamaban a la bomba tucumana y al CIDES a ese tipo de fiestas, la gente rica. A veces me daba la impresión a mí de que los llamaban para burlarse de ellos, pero después no, pero resulta que les gustaba eso, el chingui chingui ese, ¿no? Ahora llaman elegante por el casamiento, ¿no? Le pagan $30.000, que es lo que cobra elegante por ir a un casamiento media hora, un show de media hora, y entonces va elegante. Pero por ahí, ¿qué dijiste? ¿Cómo sabes? Hace 2 meses fui a un casamiento y pasaron todos los precios, porque hablé con los novios y llevaron un grupo de cumbiacheta, ¿no? Un grupo de cumbiacheta. O sea, gente que hace los grandes tops, los grandes hits de la cumbia, pero son pibes chetos, pibes y pibas que no son de ese mundo. Claro, claro. Son como, en su momento, Agaporni, Claro, claro. un grupito así. Me dijeron, es muy conocido, tienen 3 discos en Spotify. Bueno. Pero bueno, por suerte nos cobraron barato. Bueno, ¿cuánto les cobraron? $18.000. Media hora de show. Me dice, quisimos traer a Lali Espósito, $30.000. Me empecé a preguntar ahí cuánto cobraba. No, tales nos pidieron, no me acuerdo a quién me nombraron, $25.000. Y dije, no, me bajaron a 18, pero pagan 18. Yo me moría. La gente se redivirtió, yo que no bailo, sí, algo total, me quedé mirando, escuchando. Lo tomé como con una mirada etnográfica, digamos, ¿no? Antropológica, de experiencia antropológica. Pero pensaba, porque me lo contaron antes del show, y pensaba,
van $825. Bueno, Entonces, siguiendo esta idea que traía ella, eso vela y devela al mismo tiempo, bueno, sí, sí, sí. ¿no? Lo que digo es que lo contratan elegante, va, lo dejan que cante sus canciones llenas de palabras del barrio de elegante, Ujú. pero sus hijas que van al Santa Brígida o al Buenos Aires, Llama Jennifer y... ni en pedo van a usar esa palabra, porque es una palabra que mancha, Claro. es un miasma la palabra, ¿no? O sea, usar la palabra guachino, una palabra de ese mundo, te deja marcado. No vas a hablar así. Entre las amigas, quiero decir, entre los compañeros de colegio, ¿no? Así que hay algo de eso. Te diría Acá que hay hay un algo, mensaje, perdón, un porque está, mensaje. sí, de Los mensajes se Leandro encuentran, no me los leas, Clerici, ¿eh? fuera de la Argentina. Leandro Sí, Clerici por eso, fue dice, mi está muy alumno, lo contento de amo, bailarín escucharte. de tango Dice, el extraordinario. maestro no baila cumbia, pero baila tango. No, no bailo, no. Ahí está, mira, ahí Él me está. quiso. ¿A dónde está? Ahí Ahí está. está. Lean, querido. ¿Cómo Sí, estás, está. Oscar? Un placer como siempre. Gracias, che. Está triunfando en Europa, es un bailarín extraordinario de tango y de folclore, ¿no? Lo he visto en shows tremendo, tremendo. Pero estudiaba letras y fue mi alumno. Sí, Eh, ¿es a eso? ¿Lo sí, de te quería Lean? leer porque Bien, ya era el bien, tercer muchas mensaje que gracias. mandaba Leandro. Yo te quería preguntar, así como antes estaba el tango y usaba el lunfardo, ahora habría cierto lunfardo actual de los jóvenes, pero ¿te parece que hay algo que ocupa el lugar que antes ocupaba el tango en relación a ese lenguaje de los jóvenes, grupo de los Bueno, jóvenes? el primer problema para eso es que en ese lenguaje que aparece en la canción consumida por los jóvenes, ya no prima el lunfardo, ni siquiera el lunfardo nuevo. ¿Por qué? Porque como esto está todo más o menos, no voy a decir teledirigido, pero estoy tentado de decirlo, desde Miami, ¿no? O sea, es el gran centro de la música, digamos, centroamericana, sudamericana, mexicana y de los latinos de Estados Unidos, que cada vez son más y son los que consumen eso, ¿no? Tiene la Entonces, hay una enorme cantidad de anglicismos en esas letras. Un enorme, como esto que no entendía Denise, ella decían feca y se referían a la palabra fe, ¿no? O sea, esto es muy centroamericano, ¿no? Muy mexicano, por lo menos en una época lo fue, que es decir la palabra en inglés pero pronunciarla como en español. Entonces, vos escuchás a una cantante argentina, nombraron a Nicki Nicole, podemos decir a Casu, podemos decir cualquiera de las chicas que están ahora, María Becerra, y resulta que las escuchás, pero esta chica nació en Puerto Rico, en República Dominicana, en Cuba, ¿no? Porque cantan como si fueran centroamericanos. Los varones lo mismo. Bueno, eso es parte del Vale. comercio, digamos, digamos, es ese tema que lo hizo un pibe en su computadora, en su estudio, en su casa, en Córdoba, Paulo Londra o quien fuere, eso lo van a escuchar en Venezuela, en Panamá, en el sur de Estados Unidos, en Nueva York incluso, y entonces todo tiene que sonar más o menos así. Y entonces, por eso hay muy poca gente, Lali es un ejemplo de esto que digo, lo contrario, ¿no? Lali casi nunca canta así. Algunas canciones sí, pero la mayoría no. Lali canta y estás escuchando cantar a un argentino. Woz canta rap y estás escuchando a un argentino. Pero después, a todos los demás podrían haber nacido en cualquier parte de América. Porque entonces usan un lenguaje que ya, además, gracias a las redes, se generalizó de tal manera que da lo mismo dónde naciste. eh, pero bueno, si uno busca en canciones de Duki, ponele, un rapero argentino,
Bueno, va a encontrar eso, porque Duki además canta así, además Duki canta horrible, entonces siempre usa el autotune. Claro, es una máquina, el tipo en vivo está con el autotune y entonces vos escuchás y más o menos eso lo deja pasable, pero en el medio hay argentinismo bien, pero bien de cancha, de fútbol, bien de Rioba, y eso está mezclado con palabras que son del español del Caribe. Acá preguntan, ¿de quiénes hablamos cuando hablamos de los jóvenes? Si podemos generalizar. ¿Qué problema? No, yo diría, cuando digo los jóvenes, digo gente de hasta 30 años, Ok. ¿no? O sea, nosotros somos jóvenes, ¿no? Y además, en mi caso, solo lo digo por si no se dieron cuenta, cuando se es joven hay que hacerlo hasta el final. Así que, claramente, pero acá cuando nos referimos al lenguaje de los jóvenes o al consumo de los jóvenes, pienso en gente hasta 30 años, ¿no? Muy bien. El profesor, ¿dónde se ubica el rapero sí, en el contexto social, el rapero? O sea, ¿dónde socialmente? ¿En qué clases sociales? ¿En qué lugar? Bueno, el rap es, por supuesto, el origen del rap está en el Harlem de 1970, ¿no? El rap nació ahí, de viejos, digamos, basado en viejos cantos africanos, que son cantos de repudio y de peyoración hacia el otro, o sea, son directamente puteadas al otro, y tú sos un hijo de puta, y tu vieja no sé qué, y tu hermana le dice no sé cuánto. Ese tipo de cosas surgen de eso, porque en el rap, sobre todo en el rap que se llama como si fuera una payada, digamos, el rap improvisado, el rap de improvisación, todo el esfuerzo de cada artista es destruir al otro, decir mejor versos que él, pero hablando mal del otro. Esto es todo un paripé, por supuesto, forma parte del show. Uno ve en la tele, ahora pasan seguido estas competencias de gallos entre raperos argentinos, los organiza Red Bull, hay mucha guita ahí, el que gana en Argentina va al americano en Venezuela o en Colombia o no sé dónde, y de ahí van a competir a España, porque después está quién es el mejor rapero de todos en español. Bueno, hay unos negocios y una lista importante, ¿no? Y se trata de eso, de vilipendiar al otro. Eso surge de las clases bajas de los años 70. Ahí empiezan a aparecer los primeros raperos que en un 99% son negros. Cuando empiezan a aparecer los raperos blancos, los primeros raperos blancos son de clase baja, clarísimamente. Pero luego no. Luego empiezan a aparecer raperos que tienen guita, que son de clase media o media alta. En Estados Unidos, ¿no? Y hoy en día yo no diría que todos los raperos o todos los chicos que hacen rap son de clase baja. Hay un poquito de todo. Posiblemente en la Argentina la mayoría sean de clase baja, porque la mayoría de nosotros somos de clase baja. Pero entonces no hay un lenguaje propio del rap. Hay palabras técnicas, ¿verdad? No sé, cuando en rap te dicen flow, ¿no? Este flaco no tiene flow, ¿no? O sea, no tiene fluir, no tiene fluidos, sus versos. Bueno, esa es una palabra rap, obvio, exclusiva, Pero no hay un técnica, pero podría parecer un lunfardismo. Yo estudié en el año 2017-2018, estuve estudiando rap improvisado argentino, pibitos que en ese momento sobresalían en eso y no eran conocidos, y que ahora son Wo, Duki y todos esos, pero en aquel momento eran unos pibes que a mí me llamaron mucho la atención, me recomendó un estudiante, me dijo, ¿vos nunca escuchaste freestyle de argentinos? No. Mirá, mirá, te voy a mostrar unos videos, qué sé yo. Me volví loco y salí de lo que estaba haciendo otra cosa,
Y me invitaron a dar una conferencia en Alemania y estaba tan enganchado con esto que me dicen, bueno, ¿de qué vas a hablar? ¿De tango? ¿De qué vas a hablar? No, no, de rap. ¿Qué? Bueno, salió muy bien, estuvo muy bien. Llevé unos videos que pasé y ahí, en esas improvisaciones, hay un montón de lunfardo. Tenemos una pregunta del público. Sí, Pedro, ¿lo Hola, ¿qué conoces? tal? ¿Cómo sí, están? claro. Gracias, Oscar, por la presentación. Está espectacular. Es un gusto Muchas conocerte. gracias. Yo lo que quería saber, Oscar, un poco tratando de interactuar con el psicoanálisis, viste que los psicoanalistas tenemos cierto fetiche con el amor, el sexo, la muerte, esas cosas. Si podrías decir si el lunfardo trabajas más sobre estos temas que sobre otros, o si en realidad no son temas tan focales para el lunfardo. Bien. Bueno, con esto que me estás diciendo, Pedro, demostrás que los psicoanalistas son humanos. Les interesa el sexo, el amor y la muerte. Bueno, Acá te están en el piden, mismo grupo, les cuento. escuchá, piden palabras que nombren en un fardo los genitales. Bueno, hay un montón. Ahora pero que le quiero contestar a Pedro Sí, lo puedes unir, este, digo, por el sexo, la muerte. no sé. Vean, perdón, para leer esto me tengo que poner esto. No, Si yo te lo no, leo, no te bueno, preocupes. em, lo que pregunta Pedro, ¿no? Por supuesto, pero esto va más allá de que sea lunfardo o no sea lunfardo, ¿no? En todas las lenguas hay algunas palabras especiales para hablar de la muerte, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? La guadaña, La huesuda. la La parca. huesuda, sí, la parca en español es palabra latina y demás. Claro, o sea, eso existe. Ahora, para las relaciones sexuales y para los órganos genitales masculinos y femeninos, hay decenas de símbolos, hay un montón de maneras de hablar y por supuesto que el lunfardo está muy enfocado en eso, porque el lunfardo, por lo menos en sus orígenes, yo diría en sus primeros 40 o 50 años, es un vocabulario. Voy a dar dos definiciones que se complementan, ¿no? Es un vocabulario de términos afectivos y es un vocabulario de las necesidades vitales. Las cosas al mismo tiempo. Cuando digo términos afectivos, no hablo de cómo te quiero, hermano, no es eso, sino que términos en los que el hablante está implicado afectivamente, bien o mal, contento o enojadísimo, no importa, ¿no? Términos afectivos. Y necesidades vitales. ¿Cuáles son las necesidades vitales? La comida, la bebida, la diversión y el sexo. Obvio. Entonces, claro, Pedro, hay un montón de palabras donde además el comer y el sexo están inextricablemente unidos, ¿no? O entendidos de esa manera. Hoy a la Como una mañana letra. escuché en la radio, No separa una letra. y ninguna ya, porque esta mañana escuché en la radio. Yo tengo una amiga que le decimos manzana podrida. ¿Por qué? Porque se la come el verdulero, ¿no? Bueno, entonces ahí ya no hay ni una letra de diferencia. Se la come el verdulero, vos escuchás se la come, pero ese la coge, ¿no? ¿Qué vas a andar pensando? ¿No? Bueno, entonces, sí, y luego esto que por ahí sí es interesante, que es para Pedro, que espero que sea interesante, que es que hay un léxico más o menos violento referido a la penetración que se aplica al enemigo, ¿no? No un tipo a una mujer, sino un tipo a su enemigo. Te rompo el culo, ¿no? Para empezar, ese tipo de cosas. Esas son las cosas que se cantan en la cancha, ¿no? Maradona O decía, sea, la tenés adentro. la tenés adentro. El presidente actual dice eso, ¿no?
llama mandriles porque tendrían el culo roto, perdónenme, a todos los que no opinan como él. Bueno, disparates por el estilo, ¿no? Pero vean que si esto lo puede decir un presidente, un tipo que fue a una escuela privada, fue a una universidad privada, que se supone que es una persona medianamente culta, imagínate lo que nos espera, ¿no? Troesma. Sí, Tenemos que termino. Bueno, Bien. tenemos que Primero, muchas gracias por acompañarnos y darnos este lujo de poder hablar con vos. Quiero, primero que nada, comunicar que el Troesma nos regala un ejemplar de su maravilloso diccionario del lunfardo para la biblioteca de APA. Así que vamos a poder disfrutar y entretenernos. Y además tenemos un obsequio para dar. Muchísimas gracias. esperamos que te guste. Puedes abrir. No es nada inconveniente, ¿no? Será una zunga. No te- Me la manda Pedro. Ah, la poesía de Julio Sosa. Qué lindo. Muy bien. Es una reliquia, me parece que es un cunal. Extraordinario. Sí, qué bueno. Sí, una vez eh, Julio Sosa llegó, él cantaba desde pibe, se vino de Uruguay. Una vez hablé con Fabio Sa. Bien, Fabio Sa. Fabio Tiene Sa. razón, tiene razón. Bueno, en esto también tenía razón. Fabio me dice, Sin los marcianos. dice, Oscar, vos sabés que yo vine con Julio de Uruguay, vinimos juntos, estamos en la misma pensión, en la misma habitación de la pensión, ¿no? Dos pibes de 18 años. Yo quería ser actor, él quería ser poeta y cantor. Y en esos meses que estuvimos en la pensión, escribió un libro de versos. Bueno, algunos de esos versos están acá y veo que está como analizado, hay como un análisis. O no, son todos, claro, es todo, todos los textos. Bueno, y me habló de este libro 2 horas antes del alba que Julio escribió en los primeros meses en los que estuvo. Después, bueno, yo sé porque leí alguna biografía de Sosa que a los 2 o 3 meses que estaba, alguien lo escuchó cantar en un no sé dónde, en un club, y cantar así, iba caminando, cantando, ¿no? Che, ¿por qué no vas a tal cantina, una cantina que hay en Chacarita? Lo mandan, anda a ver a fulano de tal, que es el encargado de la cantina, y decirle que te mando yo, a ver si puedes cantar ahí. Y empezó a cantar ahí, todas las noches, ¿no? Así arrancó Sosa en el 57, 58, en Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias. Todos. Gracias a Marta, Marta que lo consiguió. Gracias, Marta. Muchas gracias. La verdad. No, por favor. Gracias por haberme tratado tan Ay, gracias a todos. Ay, espera que tengo que... Excelente, gracias, gracias chicos, gracias Oscar. No, Sí, por muchas favor. gracias, un gusto.